Bueno, pues vamos a ese punto, Vale. a ese punto de esa guía, ¿no? O guía, ¿no? Llámale escaparate, no se llama como quieras. Pues nada, vamos dentro de las grandes amenazas, ya hemos hablado de todas y nos quedaría hoy, el último día, hablar de la pérdida de hábitats, ¿vale? Vale, ¿cómo hacemos El siguiente diapositiva, y por recordar, biodiversidad, el concepto, ¿vale? Refleja la cantidad y la variabilidad y variedad de organismos que hay en la naturaleza. Eso se llama Eso es la biodiversidad. Entonces vamos a hablar de qué se está perdiendo esa diversidad y por qué, ¿vale? En concreto, en la siguiente imagen vamos a ver cómo se pierde la diversidad, el hábitat, en este caso, que es un tema bastante, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, el aceite de palma, Sí. cómo, obviamente, para tener Casi un cultivo, casi desaparece, ¿no? claro, para tener un cultivo necesitas terreno y para ese terreno necesitas, en algunos sitios como en Brasil o en los bosques tropicales, necesitas quemar el bosque para poder cultivar. De hecho, en la siguiente imagen vemos cómo son las dimensiones un poco del problema y de... ¿vale? Ahí está la palma sembrada, ahí hemos extraído Efectivamente. la palma, pero bueno, igual en este lado de la línea roja estaba igual que en el lado contrario, solo que se ha quemado para poder plantar esto. Vamos Vale. a la siguiente. Entonces, eso es la destrucción del hábitat por completo. Pero por ¿vale? completo. Fíjate una parte y la otra. Vamos a la siguiente imagen, ahí se demuestra, ahí que nos demuestra. Vale, me he puesto a jugar con el Google Earth y he cogido varias secuencias de un mismo sitio, en este caso del Amazonas, ¿vale? En esta imagen podemos ir, digamos, hasta arriba a la izquierda se ve, ¿vale? En 1970, y la línea que he puesto abajo un poco para tener referencia son 2.000 kilómetros. La línea amarilla son 2.000 kilómetros, ¿vale? 2.000, vale. En la siguiente imagen vemos cómo poco a poco, obviamente, hay países que van creciendo, la población va creciendo, que es otra información así que tenemos, y vemos cómo ya empiezan a aparecer, sobre todo en la parte de abajo, en la zona de la línea, unas manchas marrones como manchas, ¿vale? ¿no? Como calvas, Sí. para que eso de que parece que bueno, que se ha manchado, no. Vale, Eso estamos ya en es el una calva. 1994. Eso en muy poco tiempo ya estamos viendo. Vale. Bueno, hace mucho más tiempo de lo que nos parece que estamos destrozándolo todo, ¿no? Claro, bueno, es que vamos creciendo obviamente y la gente pues necesitamos campos de cultivo, necesitamos carreteras y necesitamos Podrían haber un poco... puesto tomate, que eran menos malos, pero bueno. Vale. En la siguiente imagen Ya hay una mancha. vamos viendo Esto es 1994. ¿vale? Siempre en el mismo sitio, lo único que va cambiando es el año, 2005. Todo eso que vemos más claro. Son ciudades que se van creando y son pueblos y carreteras y campos de cultivo y industrias que se van creando. Con la vegetación que había ahí. Claro, efectivamente, ya vamos, como le hemos empezado, quemando bosques para poder cultivar o poder desarrollarnos como especie. Y ya estamos, no ha pasado tanto tiempo para el destrozo que se ha hecho, ¿no? Claro, a ver, el Amazonas es grande, ya hay que desarrollarse, hay que buscar el equilibrio, como muchas veces hemos hablado, y también algo sostenible, ¿no? Vamos a la siguiente, ¿qué año nos coloca? Y en la siguiente, ya en el 2020 es la última imagen, bueno. y vemos cómo evoluciona, y estamos hablando de 2.000 kilómetros, esta imagen de satélite, digamos. Solo 2.000 kilómetros. Son 2.000 kilómetros nada más y nada menos, pero, sí. Pero solo 2.000, el resto del Amazonas está peor incluso, porque habrá que... Claro, no, sobre todo se ve el cambio en el mismo sitio al paso del tiempo. ¿Vale? Eso es la destrucción del hábitat, de lo que había antes, como hemos visto el bosque, pues ahora en estas zonas, en estas zonas calvas que vemos, por llamarlo de alguna manera, podemos encontrar desde un nuevo pueblo que se haya podido crear hasta plantaciones de yo que sé qué, de aquello que se venda, ¿no? Claro, efectivamente. Pero el original ha desaparecido, con lo cual la protección de esa tierra, de ese... Claro, y después ya se van desarrollando otro tipo de problemas, que por ejemplo es la fragmentación de la población, por decir un ejemplo. En este caso, en esta imagen, la población de animales que vivan en el norte ya no se pueden reproducir con lo que están en el sur. De hecho, lo veremos ahora con el tema. ¿Otras, no sé, progresiones del animal que hubiera o no? Claro, puede pasar. Que si hay normalmente lo que pasa es que desaparecen las poblaciones si está fragmentada y no hay reproducción entre ellas. Es como no puede reproducirse siempre los mismos individuos con ellos mismos. Genéticamente ya no hay diversidad y pueden aparecer problemas. Y está
Aparecen bacterias, aparecen virus, aparece todo, ¿no? Todo nuevo. Sí, como decíamos de los reyes, ¿no? Los reyes que se relacionaban siempre entre ellos y al final... Acababan como acababan. Acababan de aquella manera. Bueno, pues... Vale. Bueno, esto es un ejemplo de pérdida de diversidad terrestre y, bueno, en este caso lo que el ambiente es los bosques tropicales en el Amazonas, ¿vale? Vale, vamos a la siguiente. Vamos a volver un poco a lo que más... Vamos al origen. Nos gusta, por ejemplo, en el caso del mar, un ejemplo de pérdida de hábitat. ¿Eso es real? ¿En el mar? Sí. ¿También lo hacemos así de mal? Claro, esto ya, por ejemplo, está bastante prohibido, que es un arte de pesca, que es el arrastre. Bueno, está prohibido. Sí, bueno, el arrastre, o bueno, está prohibido, por lo mejor como nosotros ahora, digamos, en Europa. Lo hemos estado haciendo hasta hace... Prohibido está, no, sí, prohibido está, pero en nuestra costa vemos esa pesca... Sí, vemos barcos, pero a lo mejor no son de este tipo de arte, ¿vale? Este arte puede ser de cerco, o puede ser de trasmayo, o puede ser de arrastre, pero no de fondo. El problema uno de los... Es cuando es de fondo. Claro, el de fondo es muy peligroso y que tiene muchos problemas, porque no solamente coges el pescado que está en el fondo, sino obviamente, como vemos en la imagen, todo lo que esté en el fondo, que puede ser corales, una estrella de mar, que tú eso no lo quieres, como el pescado no quiere un cacho de coral roto. Ni una estrella, ni nada. Claro, entonces todo eso se vuelve al mar y te quedas con los peces, que es lo que te interesa. ¿Qué pasa? Que por todo el proceso has roto todo el hábitat. Otro ejemplo de pérdida de hábitat, otro caso, ¿vale? Entonces eso está, teóricamente, ese arte está prohibido hoy en día. Espero que siga prohibido, ¿sabes? Y que además no permitan bajo ningún concepto pero alguno lo habrá. Claro, puede haber, por ejemplo, pesca de arrastre, pero en la columna de agua, no es lo mismo, porque... Bueno, no arrastra del pez, solamente los de peces alguna alga, de no sé qué. Claro, tú a lo mejor vas a coger gambas y coges las gambas y a lo mejor otro tipo de peces, no digo que no, pero por lo menos no estás rompiendo el hábitat entero donde... Se van a tener que procrear, claro, ¿no? Las mismas especies que nos llevamos. Vale. Vamos a la siguiente. Otro ejemplo, por ejemplo, de pérdida de hábitat es el que se produce con las anclas de los barcos. Bien. Claro, imagina un barco, por ejemplo, un barco grande de estos, un transatlántico de estos, el ancla de no sé cuántas toneladas, cae al fondo, engancha lo que enganche y después, si hay corriente o no hay corriente, pues bueno, el barco se mueve, está el ancla, pero vamos, el ancla va garreando, que se dice, por el fondo. Pues entonces todo lo que encuentre lo va a romper, porque ese tipo de ancla, pues... Y también los barcos recreativos. Un barco recreativo, pues nosotros cuando vamos a bucear, nada más el hecho de tirar el ancla en una zona de roca, que es lo que necesitamos para que se enganche, porque si no el barco se mueve, puede romper una gorgonia, 3 o lo que sea, ¿vale? Claro, y eso es como dejar de hacerlo, hasta que no inventen un sistema nuevo que sustituya el ancla. Claro, que lo ¿no? que se inventa son las boyas para que tú puedas echar el ancla allí. Por ejemplo, imagínate que en nuestro caso, en la pota, pusiesen 2 o 3 boyas para que los barcos recreativos, cuando vayan allí a bañarse o a comerse la tortilla de patata o a bucear, en vez de tirar el ancla, que además al dueño del ancla le fastidia porque se puede perder y vale un dinero, aparte de destrozarlo todo, pues te podrías enganchar a esa boya. Bueno, pues a lo mejor lo de perder dinero ayuda a que pongan una boya, porque por lo demás hasta ahora hemos mirado para otro lado. Sí, incluso yo no sabía que también existía para barcos grandes, entonces puede ser que hubiese 2 o 3 boyas grandes y esos barcos mercantes... En los lugares habituales donde suelen por ejemplo, atracar, no se dice atracar porque tendrían que estar varados al puerto, pero bueno, donde paran estos barcos... Pues sí, la Bahía Norte, por ejemplo, en nuestro caso es Ceuta, o sería en la Bahía Norte. Obviamente que a lo mejor hay otros problemas que yo no entiendo porque no soy... Pero bueno, no sabía ni que existía, lo he visto hoy por internet, que existían boyas para barcos más grandes. Medioambientalmente nos vendría muy bien a todos. O sea, claro, no sé si a lo mejor a nivel práctico pues, no es funcional o no sé, no entiendo. Habrá que mirarlo. Vamos a la siguiente. ¿Vale? Hombre, es una idea genial porque es verdad que ahí, hombre, algo ganamos. ¿Qué pasa aquí? Pues volviendo a la pérdida de hábitat, me he puesto a hacer un poco lo mismo que hemos hecho con el Amazonas, de ir viendo cómo va cambiando el ambiente, pues en este caso con el puerto de Algeciras. Lo podríamos hecho también con Tajes Med, que también es un puerto que se ha hecho hace poco, pero bueno. Puerto de Algeciras, todas esas manchas blancas que vemos ahí, ¿esto qué es? Que lo conocemos nosotros mucho. Hombre.
Pues no, en este caso, bueno, las manchas blancas esas son las nubes, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es que vemos ahí Algeciras a la izquierda, con una línea igual un poco como la anterior para tener una referencia. En este caso esta línea es de 4 kilómetros, ¿vale? Y la foto esta es del 85. En la siguiente imagen vamos a ir viendo cómo el puerto de Algeciras ha ido evolucionando y obviamente destruyendo el hábitat en el que... 2003. ¿Vale? En este caso en el 2003 vemos el llano... Fíjate ya todo lo que hemos ido quitando. ¿Vale? Todo lo que hemos quitado, vamos. Claro, y estos son 4 kilómetros, o sea, que tiene su superficie. La siguiente imagen vemos como... Creo que era en la parte de abajo del puerto. Siguiente. ¿Ves? En la parte de abajo de la línea, en la parte derecha de la línea amarilla, vemos cómo empiezan a rellenar con arena. Pero eso es 2005. Pero fíjate, tan poco tiempo. En 2005, y ahora en la siguiente imagen ya vemos el puerto de hoy día y vemos cómo esa parte que estaban rellenando, ¿ves? Es toda esa superficie que son, digamos, las nuevas zonas de contenedores. ¿Vale? Todo eso le hemos quitado al mar, con lo cual todo lo que había debajo ha desaparecido. Eso es un ejemplo de destrucción Como ganar de hábitat. espacio, que hemos hecho nosotros entonces también con el parque marítimo y con todo esto, ¿no? Una cosa Claro, parecida. efectivamente. El mismo ejemplo. Entonces, ¿qué problemas hay aquí? Pues que las poblaciones que vivan en una zona no se pueden juntar con las otras, e incluso en el tema del mar las corrientes cambian. Claro. Obviamente la corriente que existía claro, ya cambia y puede producirse sedimentación o puede producirse un cambio obviamente del ambiente que puede afectar. En la siguiente imagen vemos, por ejemplo, creo que era un ejemplo del de Ceuta. Vamos ¿vale? a ver. Sí. Por poner un ejemplo. Entonces los animales o las especies que viven en el Monte Hacho, que tengan que reproducirse con las que viven en otras zonas como en Calamocarro, pues ya tienen unos 4 kilómetros de diferencia y de distancia, y por ejemplo las larvas que se sueltan tienen que coincidir en el agua, pues mucho más difícil si las poblaciones están tan dispersas. ¿Qué se hace hoy en día con ese tipo de cosas? Es decir, es verdad que obviamente nos tenemos que desarrollar como especie, los puertos es necesario, pero también se hacen medidas compensatorias, o la idea es que haya, como hablaremos el próximo día, de lo que se llama ingeniería ecológica, que se empieza a meter un concepto de intentar que obviamente ese puerto que vas a hacer sí o sí sea el menos dañino posible. Se ha avanzado mucho en esa investigación también, ¿no? Antes íbamos un poco más a lo loco, así, queremos hacer esto y lo hacemos y tal, claro. Pero parece que ya sí se empiezan a tener en cuenta estos otros datos que son imprescindibles. Claro, efectivamente, como al final aprendemos siempre como todo a base de palos, entonces cuando te has dado cuenta de que a lo mejor al hacer, sobre todo al principio, imagínate, vamos a hacer un espigón para romper las olas y tener una playa, pues al final esa playa no la tienes porque la corriente se lleva en la arena y te cuesta más mantener esa playa, de hecho regenerar las playas cuesta mucho dinero, entonces de todo eso se va aprendiendo y de intentar que sea lo más ecológico posible. Un tipo de cemento no se usa ahora el mismo que se usaba antes o... Bueno, ya todo va a cambiar, la investigación se va cambiando. Va ayudando. Bueno, ¿ahí terminamos? Sí, bueno, la siguiente diapositiva y la última era ver cómo, obviamente, cada vez hay que ir cambiando el chip de sí o sí, las poblaciones se van a ir a la costa. De hecho, los estudios van diciendo que a lo largo del tiempo las poblaciones... Claro. Ya están migrando hay muchas poblaciones de que ya están migrando porque ya hay lugares donde no se puede vivir ni comer, ni beber, claro. ni subsistir. Y entonces se están concentrando mucho en las costas. Entonces, de hecho, son poblaciones de más de 10 millones de habitantes, muchos de esas manchas rojas. Entonces, bueno, más de 10 millones de habitantes. Sí. Bueno, nos vamos a juntar mucho, ¿eh? Nos vamos a juntar mucho. Entonces, claro, obviamente los puertos, los paseos marítimos, todo eso, pues seguirá creciendo y bueno, hay que darle un poco un toque más ecológico y diseñarlo de tal manera que haga el menos daño posible. Obviamente daño va a hacer, pero bueno, esa es la filosofía un poco de esa línea en la ciencia. La verdad es que es necesario para el progreso, es necesario que tengamos más comodidad, más medios, más espacio, pero a costa de muchas veces no sabemos que es a costa de nosotros mismos, porque todo esto va a formar parte de la cadena vital, ¿no? Y sí, por pequeño que sea el cuerpo, total. nos falta un eslabón.